Sonreí entre todos, pero solo en mi silencio descubrí quién era de verdad. Cuanto más inteligente te vuelves, más te alejas. No porque seas arrogante, no porque odies a las personas, sino porque empiezas a ver algo que la mayoría no percibe: la futilidad absoluta del ruido superficial. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que toleras las conversaciones vacías. Cambia cuánto soportas estar en lugares donde nadie realmente escucha. Cambia incluso el valor que le das al silencio. Arthur Schopenhauer, el filósofo que nunca endulzó la realidad, entregó esta verdad brutal hace casi 2 siglos. Y sigue siendo tan incómoda como antes. Porque existe un motivo oculto por el cual los grandes pensadores huyen de la vida social. Y no tiene nada que ver con lo que te enseñaron. Schopenhauer descubrió que la vida social, la mayoría de las veces, es solo eso: distracción, teatro, ruido ensordecedor. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo comprendes, la soledad deja de ser castigo y se convierte en territorio sagrado. El lugar donde la verdadera profundidad no solo sobrevive, sino que florece sin límites. La cuestión central es brutal. ¿Por qué las mentes brillantes eligen el silencio mientras la mayoría se ahoga en el ruido? La respuesta no está en la psicología pop que ya conoces. Está en un patrón que atraviesa a Newton, Emily Dickinson, Nietzsche, y que Schopenhauer mapeó con precisión quirúrgica. Él vio que la convivencia constante no conecta, fragmenta. Te arranca de ti mismo, pedazo por pedazo, hasta que solo quede una máscara actuando para una audiencia invisible. En este video, atravesarás esta filosofía de forma directa. Entenderás por qué el ruido social drena la claridad mental, por qué las máscaras destruyen la autenticidad, por qué la genialidad rara vez sobrevive en multitudes. Y al final, enfrentarás la pregunta que la mayoría evita: ¿estás huyendo de la soledad o estás siendo drenado por la falta de ella? Al final de este viaje, ya no verás el silencio como ausencia. Lo verás como revolución silenciosa, como control mental sobre tus propias necesidades, como desarrollo personal que ocurre lejos de los reflectores. Y quizá, solo quizá, descubras que lo más radical que puedes hacer es dejar de actuar. Schopenhauer no veía la vida social como algo natural o necesario. Para él, lo que la mayoría llama convivencia es, en realidad, una tormenta continua de futilidades. Y no hablamos solo del ruido externo. Fiestas, conversaciones vacías, reuniones interminables. Existe un ruido más profundo, más violento. El chisme que corroe, las comparaciones que destruyen, los diálogos superficiales que drenan energía sin devolver nada. Para la persona común, ese ruido es invisible. Navega en él sin sentir el peso. Pero para quien piensa, para quien observa con claridad, esto se vuelve insoportable. Imagina a un artista intentando pintar una obra maestra mientras alguien lo interrumpe cada 5 minutos. El resultado sería un lienzo fragmentado, un boceto roto de lo que pudo haber sido. Schopenhauer insistía en que eso es exactamente lo que ocurre con las mentes creativas y lúcidas cuando son forzadas a la convivencia social constante. Pierdes la línea de razonamiento. Pierdes la profundidad. Y al final, lo que queda es una versión diluida de lo que realmente podría ser. Lo que más corroe no es la conversación en sí. Es la obligación de tener opinión sobre todo. De posicionarte en asuntos que no importan. De fingir interés por historias que no tocan nada dentro de ti. La psicología detrás de esto es clara. La convivencia social exige adaptación constante, y esa adaptación consume recursos mentales preciosos. Recursos que podrían estar siendo usados para crear, para desarrollarse, para profundizar. Ahora, antes de avanzar, quiero que hagas algo. Si lo que acabo de decir toca algo que ya has sentido, ese agotamiento silencioso de estar entre personas pero completamente aislado por dentro, suscríbete. No porque eso ayude al canal, sino porque cada video aquí está construido para quienes no aceptan respuestas superficiales. Y ahora viene la parte que separa a quienes solo miran de quienes realmente deciden cambiar. Escribe en los comentarios: la soledad me libera. 3 palabras. Simples. Pero cuando escribes eso públicamente, algo cambia.
No se trata de impresionar a nadie. Se trata de declararte a ti mismo que ya no vas a vivir como rehén de la aprobación de los demás, que no necesitas audiencia para existir. Verbalizar es asumir. Asumir es el primer paso para controlar. ¿Ya te diste cuenta de cómo, después de un día entero entre personas, llegas a casa mentalmente vacío? No es cansancio físico, es otra cosa. Es el agotamiento de haber actuado todo el día, de haber ajustado tu lenguaje, tus expresiones, tu tono de voz para encajar en lo que los demás esperaban de ti. Ese tipo de drenaje no aparece en el cuerpo. Aparece en la ausencia de ganas de pensar, de crear, de profundizar en cualquier cosa que exija verdadera atención. Y aquí está el punto. La mayoría de las personas no siente esto como un problema. Para ellas, esta adaptación es automática, casi placentera. Pero para quien carga una mentalidad orientada a la introspección, para quien busca control mental y claridad interna, este ajuste constante se siente como traición. Como si en cada interacción social estuvieras renunciando a un pedazo de ti mismo. Schopenhauer lo sabía. Y él no romantizaba la soledad como escapismo. La veía como necesidad. Como el único ambiente donde puedes, de hecho, existir sin filtros. Pero esto tiene un costo. Y ese costo está directamente ligado a la forma en que te ves dentro del teatro social. Algo que pocos logran ver con claridad. En sociedad, nunca eres totalmente tú. Schopenhauer entendía esto con precisión quirúrgica. En cada interacción, ajustas. Modificas el lenguaje, controlas la risa, cambias incluso la postura. Y eso no es consciente. Sucede automáticamente, como un reflejo de supervivencia social. Para la persona promedio, esa adaptación es práctica, incluso beneficiosa, facilita amistades, trabajo, relaciones. Pero para quien busca autenticidad, esas máscaras se viven como encarcelamiento. Porque aceptarte a ti mismo al costo de ser aceptado por los demás no es libertad. Es esclavitud voluntaria. Intercambias esencia por aprobación. Y cuanto más lo haces, más distante quedas de quien realmente eres. Hasta que un día, miras en el espejo y no reconoces a la persona que está allí. No porque hayas cambiado físicamente, sino porque pasaste tanto tiempo actuando que olvidaste cuál era el guión original. La filosofía de Schopenhauer sobre esto era brutal. Él creía que la mayoría de las personas prefiere esa prisión. Prefiere la comodidad de la aprobación social al malestar de la verdad interna. Y esto no es un juicio moral. Es observación. La mayoría simplemente no soporta el peso de ser auténtica, porque la autenticidad exige coraje, exige enfrentar la mirada de los otros y aceptar que no vas a agradar a todos. Y eso, para mucha gente, es aterrador. En la soledad, no tienes audiencia, no tienes papel que desempeñar. No necesitas reírte de chistes que no te parecen graciosos. No necesitas fingir empatía que no sientes. No necesitas ajustar tu vocabulario, tu postura, tu energía. Puedes, simplemente, existir. Y eso, para Schopenhauer, era el mayor lujo que alguien podía tener. Pero aquí está el truco. La mayoría de las personas huye de esto. Huye de la soledad justamente porque quita las máscaras. Y sin máscaras, quedas desnudo frente a ti mismo. Tienes que enfrentar tus contradicciones, tus debilidades, tus miedos. Y eso duele. Duele de una manera que ningún rechazo social puede doler. Porque cuando estás solo, no puedes culpar a nadie. No puedes proyectar. No puedes fingir. Es por eso que el desarrollo personal genuino rara vez ocurre en grupos. Ocurre en el silencio. En los momentos en que dejas de adaptarte y empiezas a confrontarte. Y esa confrontación es lo que separa a quienes crecen de quienes solo envejecen. Pero esa claridad también tiene un precio. Y no todos están dispuestos a pagarlo. La historia lo confirma de forma brutal. Newton, durante largos periodos de retiro, desarrolló las percepciones que cambiaron la física para siempre. Emily Dickinson creó su poesía más intensa casi sin salir de su cuarto. Nietzsche, en el aislamiento alpino, forjó ideas que sacudieron los cimientos de la filosofía occidental. Cada uno de ellos personifica lo que Schopenhauer señalaba. El genio rara vez sobrevive en multitudes. En soledad, se expande sin límites. Lo que parece retirada para la sociedad es, en realidad,
el taller secreto donde nacen los trabajos más profundos de la humanidad. Porque las grandes ideas no emergen en medio del ruido. Necesitan silencio, necesitan tiempo, necesitan una mente que no esté reaccionando constantemente al entorno externo, sino procesando, conectando, creando. Newton no habría llegado a sus conclusiones sobre la gravedad si hubiera estado en reuniones diarias. Emily Dickinson no habría capturado la esencia del dolor humano con tanta precisión si hubiera estado constantemente actuando en eventos sociales. Nietzsche no habría podido destruir y reconstruir conceptos filosóficos enteros si hubiera estado atrapado en la convivencia académica tradicional. Y esto no es coincidencia. Es patrón. Puedes analizar la vida de prácticamente cualquier figura que produjo algo verdaderamente transformador y encontrarás largos periodos de aislamiento. No porque esas personas odiaran a la gente, sino porque entendían que la creación de alto nivel exige inmersión total. Y la inmersión total es incompatible con interrupciones constantes. La psicología moderna confirma esto. Estudios sobre flujo creativo muestran que lleva, en promedio, 23 minutos que una persona vuelva al estado de concentración profunda tras una interrupción. Ahora multiplícalo por las decenas de interrupciones que tienes en un día común de convivencia social. El resultado es obvio. Nunca entras en estado de flujo. Nunca alcanzas profundidad real. Schopenhauer lo sabía intuitivamente. Y él no romantizaba estos ejemplos históricos. Los usaba como prueba empírica de que la soledad no es ausencia. Es presencia concentrada. Eres tú contigo, sin distracciones, sin máscaras, sin obligaciones performáticas. Pero esa claridad tiene un lado oscuro, porque ver las cosas con esa nitidez también significa percibir lo que la mayoría prefiere ignorar. La inteligencia y la sensibilidad no iluminan solo verdad y belleza, también exponen lo absurdo, lo vacío, lo doloroso. Schopenhauer advertía sobre esto. La persona inteligente percibe el vacío en las conversaciones casuales. Percibe la envidia escondida detrás de sonrisas forzadas. Percibe el vacío en reuniones donde todos hablan, pero nadie realmente escucha. Lo que para otros es diversión, para quien piensa es desgaste, y no es cansancio físico. Es cansancio existencial. Es el agotamiento de percibir demasiado. Como si tu visión nunca se apagara. Como si estuvieras atrapado en un cine donde la película es siempre la misma. Personas actuando, compitiendo, fingiendo, todo en busca de una validación que nunca llega de verdad. ¿Ya notaste cómo, en ciertas conversaciones, puedes prever exactamente lo que la persona va a decir antes de que hable? No porque seas vidente, sino porque el guión social es tan repetitivo que se vuelve predecible. Las mismas quejas, las mismas justificaciones. Los mismos patrones de autosabotaje disfrazados de mala suerte. Y cuanto más ves esto, más difícil se vuelve tolerar. Porque no puedes apagar la percepción. No puedes fingir que no ves. Y eso te aísla de una forma que va más allá de la elección. Puedes incluso estar en una sala llena de gente, pero sentirte completamente solo. Porque nadie allí está viendo lo que tú ves. Nadie está percibiendo las capas de falsedad que no puedes ignorar. Schopenhauer llamaba a esto la carga de la lucidez. Y no exageraba, porque la lucidez sin control mental adecuado se vuelve tormento. Pasas a ver no solo el vacío de los demás, sino también el tuyo propio, y eso es devastador. Porque cuando percibes que la mayoría de las interacciones humanas es teatro, empiezas a cuestionar si existe algo genuino en algún lugar. La respuesta, según Schopenhauer, está en aceptar esto, no como derrota, sino como realidad. El mundo social es, de hecho, un escenario. Y la mayoría de las personas está cómoda actuando. El error es esperar que sea algo diferente. El error es intentar encontrar profundidad donde solo existe superficie. Pero el escenario social no es solo performance vacía. Hay algo más siniestro ocurriendo debajo. Para Schopenhauer, la vida social no era una arena de conexión verdadera, era una arena de lucha oculta. Él creía que la naturaleza humana no está guiada por la razón ni por la bondad. Está guiada por algo más primitivo: la voluntad de vivir.
un instinto ciego de supervivencia, competencia, reproducción y validación. Y así, la sociedad se transforma en un escenario donde los egos chocan por reconocimiento y estatus. Jerarquías invisibles se forman en cada grupo, en cada círculo de amigos, en cada ambiente de trabajo. Y todo el mundo sabe el lugar de cada uno, aunque nadie hable abiertamente de ello. Lo percibes en las miradas, en los tonos de voz, en la forma en que ciertos comentarios son ignorados y otros celebrados. Detrás de las risas compartidas, muchas veces hay comparación, rivalidad, conveniencia, y cada palabra, cada gesto, cada exageración crea un personaje social que te aleja de quien realmente eres. Para una mente llena de ideas, creatividad, preguntas, ese teatro se vuelve intolerable. Es un desperdicio colosal de energía que podría estar siendo invertida en creación. La filosofía de Schopenhauer sobre el estatus era implacable. Él veía el deseo de reconocimiento como una prisión. Porque el reconocimiento social siempre es condicional. Solo eres validado mientras cumples con las expectativas del grupo. En el momento en que diverges, la validación desaparece. Y si tu identidad está construida sobre la aprobación externa, te derrumbas junto con ella. Por eso la mentalidad de quien depende de la validación social es siempre frágil. Oscila de acuerdo con el humor de los demás. Te sientes bien cuando eres elogiado. Te sientes horrible cuando eres ignorado. Y eso te mantiene rehén. Porque nunca estás en control. Son los otros quienes deciden cómo te sientes contigo mismo. Schopenhauer no tenía paciencia para eso. Para él, la verdadera fuerza estaba en no necesitar la aprobación de nadie. En construir una autoimagen que no dependiera de una audiencia. Y eso solo es posible en la soledad. Porque es allí donde te pones a prueba sin espectadores, sin aplausos, sin validación externa. Pero la soledad no es solo refugio, es entrenamiento. A diferencia de la mayoría, que huye del silencio, Schopenhauer veía la soledad como forma de entrenamiento, un crisol de fuerza interna. Es el lugar donde eres puesto a prueba, sin aplausos, sin espectadores, sin validación externa. Solo el reflejo de ti mismo en el espejo de la conciencia. Para muchos, este silencio es aterrador. Porque revela verdades incómodas sobre identidad y propósito. Cuando estás solo, sin distracciones, sin máscaras, sin roles sociales, ¿qué queda? ¿Quién eres cuando nadie está mirando? Estas preguntas asustan, porque la mayoría de las personas construye su identidad a partir del reflejo de los demás. Soy gracioso porque los otros ríen. Soy inteligente porque los demás validan. Soy importante porque los otros reconocen. Pero, ¿y si quitas a los demás de la ecuación? ¿Qué queda? Para mucha gente, la respuesta es nada. Y por eso evitan la soledad, porque expone el vacío. Pero para quien piensa, para quien busca un desarrollo personal genuino, esa incomodidad es valiosa. No es algo a evitar, es algo a atravesar, porque la soledad se convierte en el espacio de dominio, donde puedes crecer sin interrupciones, pensar sin límites, profundizar sin distracción. Lo que la sociedad percibe como retirada es, en realidad, preparación. Una gestación de nueva fuerza. Schopenhauer entendía esto como pocos. No veía la soledad como castigo, ni como consecuencia de inadecuación social. La veía como elección estratégica, como inversión en uno mismo. Y eso exige madurez. Porque tienes que aceptar que, durante este proceso, serás malinterpretado. La gente pensará que estás huyendo, que estás deprimido, que tienes problemas. Pero la verdad es otra. Estás construyendo algo que ellos no pueden ver. Estás desarrollando un tipo de control mental y claridad interna que solo emerge en el silencio. Y cuando finalmente sales de ese periodo de aislamiento, no vuelves igual. Vuelves transformado. Y esa transformación tiene raíces profundas. Algo que Nietzsche entendió perfectamente. El legado de Schopenhauer continúa en Nietzsche, que repitió el mismo espíritu. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo.
Ese por qué rara vez aparece en conversaciones triviales o salas llenas. Emerge en el silencio, en el aislamiento, en los momentos en que dejas de distraerte y finalmente confrontas la esencia de tu vida. Para Nietzsche, al igual que para Schopenhauer, la soledad no era un rechazo del mundo, era el suelo donde el significado podía echar raíces. Sin eso, ni la filosofía ni el arte florecerían de verdad, porque la creación genuina exige confrontación interna. Exige que te preguntes, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para quién? ¿Para qué? Y esas preguntas no tienen respuestas rápidas. Exigen tiempo, exigen silencio, exigen que te alejes del ruido externo el tiempo suficiente para escuchar la voz interna. Esa voz que la mayoría sofoca con entretenimiento constante, con convivencia social excesiva, con cualquier cosa que evite el enfrentamiento consigo mismo. Nietzsche llevó esto a otro nivel. No solo defendía la soledad, la transformaba en herramienta de superación. Lo que no me mata, me hace más fuerte. No es una frase motivacional. Es descripción de un proceso. Cuando estás solo, sin red de seguridad emocional, te ves forzado a desarrollar recursos internos, a construir una estructura psicológica propia, a dejar de depender de los demás para sentirte completo. Y eso es psicología aplicada en un nivel profundo. Porque la mayoría de las personas terceriza su propia estabilidad emocional. Depende de relaciones, de trabajo, de validación social para sentirse bien. Pero cuando cualquiera de esas cosas falla, colapsan, porque nunca desarrollaron una base interna sólida. Schopenhauer y Nietzsche lo sabían, y por eso defendían la soledad no como huida, sino como fundamento, como el único ambiente donde puedes, de hecho, construir algo que no se derrumba cuando el mundo externo entra en caos. Pero esa elección tiene consecuencias, y no todas son cómodas. Y aquí está el giro final. Para Schopenhauer, la soledad no es solo refugio, es rebelión. Elegir silencio en un mundo obsesionado con el ruido es un acto de valentía. Es declarar independencia en una sociedad esclavizada por las apariencias. Decir, no necesito tu validación para existir, es alcanzar una forma de libertad que pocos conocerán. Porque la mayoría está presa. Presa de la mirada de los demás. Presa de la necesidad de aprobación. Presa del miedo a ser olvidada, ignorada, rechazada. Y la soledad rompe eso. No de forma gentil, sino de forma quirúrgica. Sí, la soledad es incómoda. Arranca máscaras. Te fuerza a enfrentarte a ti mismo sin excusas. Pero es precisamente allí donde está el valor. En la incomodidad que pule. En el silencio que enseña. En la renuncia que libera. Schopenhauer veía esto como revolución personal. No en un sentido dramático o emocional, sino en un sentido estructural. Porque cuando dejas de buscar validación externa, todo el sistema de control social sobre ti se derrumba. Ya no puedes ser manipulado por miedo al rechazo. Ya no puedes ser controlado por la amenaza de exclusión. Y eso te coloca en una posición de poder real. No el poder de dominar a los demás, sino el poder de no ser dominado. De tomar decisiones basadas en lo que tiene sentido para ti, no en lo que los demás van a pensar. De construir una vida que refleje quién eres, no quién los demás quieren que seas. Pero este tipo de libertad tiene un costo. Vas a ser malinterpretado. Vas a ser llamado antisocial, arrogante, frío, porque la mayoría no entiende que no estás rechazando personas, estás rechazando teatro, estás rechazando performance, estás rechazando la obligación de vivir para una audiencia, y cuando tomas esa elección conscientemente, algo cambia. Dejas de ver la soledad como castigo y comienzas a verla como herramienta, como espacio sagrado donde puedes, finalmente, construir algo real. Pero la pregunta ahora es otra. La conclusión es tanto filosófica como práctica. La soledad no es debilidad, es fuerza, no es vacío, es plenitud, no es resignación, es autenticidad en forma bruta. Y el desafío ahora es directo. ¿Estás huyendo de la soledad o estás aprendiendo a caminar con ella? Porque esa respuesta lo define todo. Define si vas a seguir dependiendo de la validación externa o si vas a construir una base interna sólida. Define si vas a vivir para la audiencia o vivir para ti mismo.
Define si vas a morir sin haber sido realmente tú. Schopenhauer no predicaba aislamiento total. Predicaba elección consciente. La diferencia entre estar solo porque no tienes opción y estar solo porque entiendes el valor de ello. Entre huir de las personas y simplemente no necesitarlas para sentirte completo. Y esto no es filosofía abstracta. Es desarrollo personal aplicado. Es control mental sobre tus propias necesidades emocionales. Es mentalidad de quien entiende que la verdadera libertad no está en tener más. Está en necesitar menos. Si esto resuena en ti, si sientes que la soledad no es tu enemiga sino tu aliada, escribe en los comentarios: la soledad me libera. No como declaración dramática, sino como recordatorio, como compromiso silencioso contigo mismo de que no vas a vivir más como rehén de la aprobación de los demás. Y si esto tiene sentido, compártelo. Porque en un mundo de ruido infinito, el silencio de alguien puede ser la revolución más poderosa. Suscríbete, dale like, difunde. No porque yo lo necesite, sino porque tal vez alguien que conoces necesite escuchar esto. A veces, lo más radical que puedes hacer es simplemente dejar de actuar. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.